Pues bien, estamos en tiempo. Estimados participantes, es un honor contar con su asistencia en este último webinar del cuarto ciclo de webinars gratuitos 2024. Comentarles que en UNICEF reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo profesional y la formación continua de nuestra comunidad académica, cerrando este ciclo en el que durante las semanas pasadas expertos de México, Colombia y Perú compartieron su conocimiento en temas de gran relevancia. También invitar a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live a registrarse en la sala de Zoom para disfrutar de una experiencia completa. Recordarles que al hacerlo podrán obtener una constancia de asistencia y participar en la sesión de preguntas y respuestas que tendrá lugar a finalizar la presentación de nuestro ponente. También antes de comenzar con la ponencia, el cuarto pilar de la sostenibilidad en sociedades latinoamericanas, impartida por el doctor Eric Werner Santiaguetti desde Perú. Les recordamos que la constancia de asistencia se enviará al correo registrado si permanecen al menos un 80% del tiempo en Zoom. No es como les recordamos hace un momento, no es necesario dejar sus datos personales en el chat. Y bien, con esto damos formal inicio a nuestro webinar. Agradecemos su presencia de todos ustedes desde los diversos países que nos acompañan. Y tenemos un cordial agradecimiento al doctor Eric, quien nos será nuestro ponente el día de hoy. Doctor Eric, cedo la palabra para dar un saludo de bienvenida a nuestra audiencia. Ok, muy buenas tardes nuevamente con cada uno de ustedes. Nuevamente bienvenidos a este webinar. Y va a ser un gusto para mí poder compartir de manera no solamente profesional este tema, ¿no? Sino en realidad pues poderlo compartir como una necesidad social en la que tenemos un acuerdo en común, todos nuestros países, ¿no? Y qué gusto verlos que todos somos, bueno, tenemos la misma lengua en común, al igual que los mismos objetivos en común desde nuestras naciones. Muchas gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes, ciudadanos de Latinoamérica. Muchas gracias, doctor Eric. Y bueno, con esto presenta el tema titulado El cuarto pilar de la sostenibilidad en sociedades latinoamericanas, el doctor Eric Werner Santiaguetti. Y antes de iniciar, les comento acerca del doctor. Él es doctor en sostenibilidad, orgullosamente por la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, máster en gestión sostenible del ambiente por la Universidad de Salamanca, España, y maestro en solución de conflictos. De profesión es abogado y licenciado en comunicación social. Es especialista en desarrollo, responsabilidad social, derechos humanos y ambientales, legislación forestal y planificación pública en turismo. Su experiencia se extiende a los ámbitos sociales, educativos, culturales, patrimoniales y de gestión sostenible, con un sólido enfoque en cooperación técnica internacional y organismos de desarrollo. Con más de 17 años de experiencia profesional, ha asesorado a ONGs internacionales enfocadas en la protección ambiental, derechos humanos y la promoción de la cultura de los pueblos originarios. Ha escrito diversos artículos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil. Actualmente se desempeña como abogado ambiental senior en el organismo público rector de Flora y Fauna Silvestre en Perú. Paralelamente ejerce como docente universitario en programas de grado y posgrado y como docente asociado en la Academia de la Magistratura, donde contribuye a la formación especializada de jueces y fiscales. Ha sido capacitador de la Fuerza Policial Ecológica, invitado por la UNOC Colombia y ha participado su experiencia en foros académicos de las universidades latinoamericanas. Su compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la calidad de vida refleja una trayectoria profesional dedicada al impacto positivo en la sociedad. Es un gusto tener su presencia, doctor Eric, y puede iniciar con su tema. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, comencemos entonces. Eh, Estos últimos 10 años que han ido pasando rápidamente, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre todo dentro de los que son los objetivos y las visualizaciones que hacen los gobiernos dentro de sus políticas.
Muchas de estas políticas, al momento de hacer campaña política o cuando van a ingresar los gobiernos, por lo general utilizan las políticas en común, ¿no? Pero hoy en día ya existe una nueva necesidad de una política que es la que va a objetivizar de alguna u otra manera mucho más esas necesidades, ¿no? Y esta es específicamente la que se le conoce o la que podríamos llamarla como una política ambiental. Esa política ambiental en realidad pues tiene ciertos antecedentes en el tiempo, ¿no? Desde esa previsualizada Agenda 21 hasta el día de hoy con los famosos ODS al 2030. Este concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando, ha ido sosteniéndose en el tiempo tal cual como es el objetivo mismo del principio de sostenibilidad, ¿no? En que se han estado buscando ciertas necesidades o ciertas formas de poderlo adecuar a nuestras sociedades de cambio, ¿no? Es cierto que el componente esencial de la sostenibilidad en un principio podríamos decir que habría sido el ambiental, pero ahí sale la pregunta, ahí sale el signo de interrogación para nosotros. ¿Es necesario solamente que estudiemos estos tres componentes? No, en realidad no. Yo creo que hay que ir más allá y no solamente de un cuarto, ojo. Hoy el tema es un cuarto pilar en la sostenibilidad, pero en realidad podríamos ampliarlo un poco más, tal cual como se están planteando el enfoque de los mismos derechos humanos, ¿no? La necesidad de los derechos humanos ha llegado a que evolucionemos, ¿no? En seleccionar los derechos humanos. Exactamente igual nos funciona con el tema de lo que es la sostenibilidad, ¿no? Si bien es cierto, la sostenibilidad tiene tres principales pilares, ¿no? Entre ellos que son el económico, el social y el ambiental, conocidos por todos nosotros, hay que agregarle este cuarto pilar al que nosotros vamos a llamarlo cultura, ¿no? Y es tan importante la cultura porque es la que nos va a servir para poder integrar a esos tres principios, ¿no? A esos tres pilares que tiene el desarrollo sostenible. Dentro de las investigaciones que se han podido encontrar últimamente para la necesidad de poner a la sostenibilidad, pues con una amplitud un poco más allá de lo que serían estos tres principios y llegar a lo que es la cultura, lo tenemos claro. Primero, ¿por qué? Porque la cultura en realidad pues es la que va a promover esa situación social que pueda haber. La cultura, en realidad, ¿qué sociedad no tiene cultura? ¿Qué sociedad no va a tener esa base establecida como un instrumento de gestión esencial para poder desarrollar una política, ¿no? Entonces, en realidad, pues la cultura tiene mucho que ver con el tema analítico dentro de lo que sería la jurisprudencia. ¿Qué quiero decir con ello, no? En realidad, pues la cultura está ligada o directamente anexada a lo que son los derechos humanos. Ustedes lo tienen claro y creo que lo saben, lo sabemos todos, ¿no? Que hoy en día cuando se habla de temas ambientales, cuando hablamos específicamente de del derecho ambiental, tenemos que hacer la relación y tenemos que hacer la conexión con lo que serían los derechos humanos, ¿no? Entonces, esos derechos humanos nos van a poner en clave para que aportemos en que las sociedades tengan ese objetivo directo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos nosotros dentro de los derechos culturales, ¿no? Que un poquito más adelante lo vamos a ir explicando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de esa de que se cumpla? Entonces, por lo mismo, sabiendo que cuando hablamos de derecho ambiental, hablamos de sociedad, hablamos de un sistema económico, hablamos de un sistema político, hablamos directamente de las personas y hablamos del ambiente, ¿no? Entonces todo esto va a englobar a lo que es esto, ¿no? A lo que sería la cultura. En realidad, pues somos, en el caso nuestro, ¿no? En el caso del Perú, por ser específico, al igual que muchos otros países latinoamericanos hermanos, ¿no? Somos un país multicultural. Somos un país en donde el mestizaje no solamente ha sido étnico, sino que el mestizaje también ha ido un poco más allá. El mestizaje ha ido desde esa transculturación que nos llegó, ¿no? Hasta la propia cultura en que tenemos nosotros como países sudamericanos. Entonces, volviendo nuevamente al concepto inicial de lo que es la sostenibilidad, sobre los tres pilares tradicionales que se tiene. Desarrollo sostenible, entonces, ha sido fundado a lo social, a lo económico
y a lo medioambiental, ¿no? Este concepto de desarrollo sostenible y su articulación a estas tres dimensiones fue desarrollado a la mitad de los años 80, ¿no? Entonces estamos hablando de hace muchos años atrás. Es un concepto antiguo, ¿no? Y este concepto, por lo mismo que es antiguo, ha tenido que ir evolucionando, ¿no? Y esa misma necesidad de haber seguido evolucionando es que nos lleva a buscar indicadores, ¿no? Y estos indicadores, aquí es donde se introduce lo que podría, o lo que se debería ya introducir, ¿no? Hay mucha promoción, hay mucha intenciones de los gobiernos, encontramos muchas intenciones de gobiernos en las que se busca ya incluir el tema de cultura, ¿no? Cuando se habla de cultura, ojo, que no solamente podemos hablar de un pensamiento idealizado, ¿no? En realidad, pues cuando hablamos de cultura tenemos que hablar desde todo enfoque, ¿no? Tenemos que hablar desde lo que son nuestras lenguas, desde lo que son nuestras creencias, hasta nuestra forma de vestir, ¿no? Eso de ahí nos va a llevar a ponernos como con una cultura específica, ¿no? En realidad, pues una de las cosas que nos puede unir como una cultura globalizada a los países latinoamericanos podemos decir que es la lengua, ¿no? De alguna u otra manera. ¿No? Pero esto también, desde los enfoques, desde las políticas, desde los enfoques planteados desde los gobiernos, se ha buscado que se haya, desde el tema, desde que se pensó en lo que era la inclusión, ¿no? Desde ese término de inclusión, se ha puesto en consideración a lo que es la cultura, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Hasta hace unos 20 años atrás, ¿no? Las realidades quizás habrían sido otras. Hoy en día, por lo mismo que estamos buscando la promoción de los derechos, ¿no? La implementación de unos mejores instrumentos, ya sean jurídicos, ya sean normativos, o ya sean políticos o sociales, ¿no? En los cuales se deba promocionar las acciones que tienen las personas y dentro de todas las sociedades. Y ahí, esto es lo importante, ¿no? Porque en realidad, pues estos tres pilares muchas veces quedan cortos, ¿no? Somos países en los cuales, pues, lo vuelvo a decir, ¿no? Multiculturales. Somos en los que tenemos pensamientos, somos ricos, tenemos una gran riqueza en esos aspectos, ¿no? Por eso es que en realidad, pues, la sostenibilidad ya no es ser tres, sino debemos sumarle uno, ¿no? Volvemos nuevamente. Ya no cambia el esquema. Este esquema ya no va a ser piramidal o ya no va a ser, mejor dicho, ¿no? Un triángulo en 2D, ¿no? Ya tiene que ser un poco más evolucionado, tenemos que ir, ¿no? Tendría que ser una pirámide o un cuadrado de repente, ¿no? En donde cada componente de ellos nos refleje a la apariencia, nos refleje al desarrollo, nos refleje a las actividades, a las actitudes, al comportamiento que hay dentro de una sociedad. A eso, dentro de un enfoque más allá de un significado antropogénico, lo que es la cultura, yo creo que sería un pensamiento, el tema de incluir necesariamente este componente cultural a lo que es el desarrollo sostenible, hacer un análisis más allá, ¿no? Y ya verlo ya como una situación real para poderla fundamentar dentro de nuestras propias políticas, si así lo quisiéramos como Estados. Bueno, entonces cada una de estas dimensiones nos va a llevar a entender un concepto. Y son conceptos propios, muchas veces son conceptos determinados. La dimensión medioambiental, entonces, haciendo un poco de referencia a los términos, es la que nos va a referir o nos va a incluir lo que es la preservación, con lo que tenga que ver con el tema de la biodiversidad, con lo que tenga que ver con el tema de lo anaeróbico, aeróbico, ¿no? La ecología misma, ¿no? Es esa protección. Y esto, mire, cuando hablamos de dimensión medioambiental, hablamos de un principio que utilizamos dentro de lo que son los principios dentro de lo que es el derecho ambiental, el principio de protección, ¿no? Esta es la dimensión medioambiental. Entonces, desde ahí comenzamos a hacer una primera relación a lo que serían personas. Una segunda dimensión, que es la económica, que es la que va a sentar las bases para un mayor equilibrio, ¿no? De todos los modelos que puedan haber dentro de lo que es la producción, el consumo, la capacidad de reproducción de cada uno de los ecosistemas, o lo mismo que va a generar pues un ingreso de sobrevivencia de las sociedades, ¿no? Es decir, en realidad, pues esto por ahí también se hacen ciertos estudios y ciertos análisis cuando se habla que esta dimensión económica tiene que ver con las acciones, ¿no? Como por ejemplo lo que sería una economía circular, por decirlo así. La tercera, que es la dimensión social, ¿no? Esta dimensión es la que va
a abarcar todas esas acciones que van a proteger y van a fomentar el bienestar de cada una de las personas. En realidad, esta tercera dimensión, entre las otras dos, es una de las que tiene en cierta manera un poquito más de importancia, ¿no? Y ustedes pues, preguntarán, ¿no? Pero ¿cómo? Si cuando se habla de desarrollo sostenible, son las tres dimensiones que deben de tener la misma importancia. Lo digo, un poquito más de importancia porque aquí es donde nos da ese impulso a poder predecir y a poder identificar, ¿no? O como decimos nosotros los abogados, a poder interpretar, ¿no? En los derechos, ¿no? Y esto en realidad la dimensión social es la que va a fomentar en realidad un principio que se utiliza y que está dentro de nuestras constituciones y de nuestras cartas magnas, ¿no? Que habla de lo que es la dignidad. La dignidad de la persona, ¿no? Que tenga una vida digna, es decir, que va a estar dentro de ese concepto que lo plasman la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y la dimensión cultural, que es la que va a motivar, va a ser la que va a motivar que esta dignidad o esta vida digna sea lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Yo les decía esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le encuentro tanta importancia o por qué lo veo tan importante? Ya que se haga una obligatoriedad que se aplique la dimensión cultural como un aporte más a lo que es el desarrollo sostenible. En principio, porque desde que estamos tratando en todas nuestras sociedades latinoamericanas, sobre todo el tema de lo que es la inclusión de grupos vulnerados, la inclusión de grupos segregados, ¿no? Dentro de lo que son opiniones, dentro de lo que es participación, ¿no? Dentro de lo que es la vida política, dentro de lo que es la vida social. Es desde ahí en que estamos dándole valor, no solamente a la persona, sino a toda su integridad, a su dignidad como tal. Se están respetando, pues muchos, eso bueno, eso sobre todo dentro de nuestras normativas aquí y en Perú, y lo he visto también en Colombia y en algunos otros lados, cuando se les está dando esa participación que hay, ¿no? En que se puede incluir muchas veces, por ejemplo, ¿no? Les comento un caso rapidito, nomás así, hemos tenido en 2 o 3 congresos anteriores al nuestro, ¿no? Parlamentos que tuvimos, teníamos representatividad de personas que eran pues de otra condición étnica, ¿no? Teníamos a los coyas, teníamos los que venían de Puno, teníamos a los quechuas, etcétera, y ellos, para ser parte representativa de lo que era la política nacional, lo que era gobierno, o sea, no solamente iban a dar la cara por sus grupos étnicos, sino también ellos vestían su vestimenta, o sea, llevaban en cierta manera hacia una promoción de su cultura, ¿no? Y esto definitivamente va a ir enfocado, nuevamente vamos a decirlo, a lo que son esos derechos que se tienen como personas y seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a los conceptos, ¿no? La sostenibilidad ha sido identificada por lo que son las dimensiones, ¿no? La sostenibilidad se va a referir al equilibrio que existe entre una especie con los recursos en su entorno, ¿no? En realidad, pues esto está sobre todo para tener el fundamento, ¿no? Calidad de vida, un medio de vida adecuado, ¿no? Ya que en realidad la sostenibilidad viene a ser un proceso no solamente ambiental, sino también viene a ser un proceso socioecológico, ¿no? Se caracteriza por el comportamiento que va a buscar lo que es el ideal común, ¿no? Yo casi siempre lo digo esto cada vez sobre todo en el curso de Derechos Humanos, pero ahí es donde les damos el enfoque sobre todo en lo que es la situación de las personas bajo esa protección que pueda tener del Estado, ¿no? Esta dimensión ambiental a la que nos va en un principio llevar lo que es la sostenibilidad, en realidad, pues esta es la que va a servir de alguna otra manera para buscar un objetivo sobre la preservación de algunos o muchos escenarios biológicos, ¿no? Bueno, y esto también, si nos podemos hacer el análisis del concepto, vamos a encontrar que está basada en los principios, ¿no? ¿Y cuál es ese principio de protección? El de garantizar, por ejemplo, ¿no? Es una garantía de garantizar subsistencia de lo que sería la sociedad humana. Esta es la dimensión ambiental, ¿no? Sobre todo, pues, para poder responder, ¿no? Por esas necesidades de crecimiento demográfico que hay hoy en día, ¿no? En realidad, ese tema de lo que es el cambio climático, el retroceso glaciar, ¿no? La falta de agua, todo eso está involucrado finalmente a lo que es una mejor calidad de vida, ¿no? La dimensión económica, ¿no? Esta dimensión, en realidad es una dimensión más que sostenible,
yo lo veo sustentable. ¿Por qué no? Porque va a demandarse, va a tener una toma de decisiones en función a lo que es una distribución equitativa de lo que son las riquezas, los recursos, ¿no? Eh, bueno, esto también nos va a llevar a hacer un análisis interpretativo de la situación real de las sociedades, ¿no? Porque la dimensión económica tiene que ver mucho con el marco de las sociedades mismas, ¿no? Sabemos que somos países en vías de desarrollo y en la misma situación en que nos encontramos, ¿no? Parte de nuestras sociedades, hay muchas que están dentro de lo que están determinados en pobreza, extrema pobreza, y ricos y no ricos, etcétera, ¿no? Entonces esta dimensión va a marcar las diferencias, pero sobre todo lo va a marcar eh, en aquellos intereses particulares que puedan dar, ¿no? Entonces esta dimensión económica en realidad es la que marca la pauta al desarrollo pecuniario, al desarrollo equitativo que podría haber dentro de todas nuestras sociedades, ¿no? La dimensión social, por otra parte, esta dimensión social fomenta la adopción de los valores y cambios del ámbito cultural, como lo dice, ¿no? O sea, en realidad esta es la que está más articulada a lo que es la cultura, ¿no? Pero ¿cómo? Nos podríamos preguntar, ¿no? Si la dimensión social está ligada a lo que es cultural, ¿por qué incluir cultura independientemente a lo social? Se lo vuelvo a repetir, ¿no? O sea, la dimensión social para mí, entre estas tres primeras, estas primigenias dimensiones que tiene el desarrollo sostenible, es la que tiene un poquito más de interés, porque es la que se va a enfocar directamente, lo voy a decir, a la persona humana, ¿no? Al ser humano, ¿no? Entonces, por lo tanto, desde ese concepto, de esa concepción, podemos decir que va a tener que ampliar esa visualización y nos llevamos a lo que es, volvemos nuevamente a lo que sería pues el tema cultural, ¿no? Esto en realidad sirve para poder de alguna u otra manera, pues, darle la fuerza al impulso como sociedad, ¿no? Y aquí es donde aparece esa situación, ¿no? Donde viene la dimensión cultural. Entonces, esta sustentabilidad cultural es la que va a comprender la situación de lo que es la equidad, ¿no? Equidad, inclusión, y se va a promover sobre todo en lo que son sus miembros, en los que van a constituir una nación, un país, ¿no? Lo que se busca, por ejemplo, esta dimensión cultural, hoy en día, se está trabajando mucho, ¿no? Por ejemplo, desde el enfoque de justicia, se los comento, ¿no? Lo que es el acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia que se está promocionando dentro de las políticas públicas está ligado a lo que es la dimensión cultural, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se los pongo así, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno desde el enfoque jurídico no puede juzgar, lo veo yo así, culturalmente hablando en estos aspectos. No podríamos juzgar a una persona de una comunidad nativa o de una comunidad, pues, en nuestro caso, altoandina, ¿no? Donde sus costumbres, donde su cultura, su tradición es en cierta manera distinta a lo que es el común denominador de nuestras sociedades, ¿no? Entonces aquí es donde prima y se inserta directamente esta dimensión cultural, ¿no? Se le está dando ese valor, se está dando esa certeza, esa formación que ya existe en esas sociedades, ¿no? Se les está dando un lugar en nuestro espacio en común. Entonces, podemos llegar a decir, podemos llegar de alguna otra manera a concluir, a identificar que sin sostenibilidad, pues sin el desarrollo no es sostenible si no contempla e incorpora adecuadamente lo que sería una dimensión cultural, ¿no? La sostenibilidad entonces está basada en tres ámbitos prioritarios. Lo hemos visto, social, medioambiental y económico. Pero este modelo que se ha planteado definitivamente es un modelo incompleto, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? No olvidemos que la cultura es un puente que va a enlazar los ecosistemas, tanto humanos como naturales, pero además va a cumplir un papel de carácter instrumental, constituido el desarrollo, ¿no? Que es un medio y un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Pues esto quiere decir que sin cultura, ¿no? Sin que nosotros incluyamos esta dimensión cultural, pues yo creo que el desarrollo sostenible va a estar incompleto, ¿no? Sostenibilidad. La palabra sostenibilidad, volviendo al término, es que permanezca en el tiempo, ¿no? Y si queremos que el desarrollo sostenible permanezca en el tiempo per se, ¿no? Ese desarrollo sostenible debería tener el componente emocional, ideológico y cultural,
¿no? Tanto así que este es un paradigma de inclusión, ¿no? En el concepto de sostenibilidad. La UNESCO ha venido fortaleciendo, o mejor dicho, impulsando a que se incluya el tema de cultura dentro de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? En realidad, pues este modelo le ha servido como un fin para poder desarrollar formas de actuar, o mejor dicho, promocionar esas formas de actuar que tienen las personas en el mundo, ¿no? Eh, Somos un pensamiento nuevo. Hemos en realidad evolucionado de alguna u otra manera bajo estos aspectos, ¿no? Entonces, eh, definitivamente vamos a tener que estar ligados, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, cuando nos identifiquemos en cada uno de esos objetivos del desarrollo sostenible que ha planteado la Agenda al 2030, ¿no? Con el tema de lo que sería, obviamente, la cultura, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar un poco al respecto, podríamos de alguna u otra manera entender un poco, ¿no? Cómo los gobiernos hoy en día han tenido que, para poder lograr o poder eh, llegar a cumplir esos objetivos al desarrollo sostenible, lo primero que van a tener que hacer, o lo están haciendo, si no es así, no lo están haciendo, es incorporar una dimensión cultural, ¿no? Dentro de cada una, ojo, ¿no? No solamente de la política ambiental, sino de cada una de las políticas, ¿no? Dentro de lo que es el tema de educación, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos hablar un poco de lo que es la innovación, la ciencia, la tecnología, el componente de salud, el componente comunicacional, medioambiental, comercio, la seguridad, la justicia, ¿no? En este tema de la justicia, el tema cultural, ya les digo, yo es bastante importante, ¿no? Cuando les comentaba, les decía sobre lo que es el acceso a la justicia, por ejemplo. Entonces, para avanzar en esta línea, ¿no? No se olviden que es preciso enfatizar una necesidad de poder crear muchos más mecanismos, ¿no? Y se están creando muchos mecanismos, sobre todo de diálogo. Por eso es que, de acuerdo a, miren, cuando se desarrolla un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo, muchas veces utilizamos o usamos nosotros como un instrumento para poder ser aprobados los EIA, ¿no? Los estudios de impactos ambientales, en los cuales, obviamente, si vamos a hacer un marco descriptivo en cómo podemos aplicar un mejor desarrollo sostenible a ellos, es haciendo lo que es la incorporación popular, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Consulta previa. ¿Cómo lo hacemos, no? Comités en donde hay voz del pueblo, ¿no? O sea, mejor dicho, esa famosa voz populi, ¿no? En donde hay opinión. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, se estaría transgrediendo, ¿no? Dentro de los compromisos establecidos por los estados. Y por ende, ¿no? Se estaría rompiendo, ¿no? Esos acuerdos en los cuales nosotros como estados hemos firmado en los que se debe cumplir y se deben aplicar prioritariamente los derechos fundamentales o los derechos humanos, ¿no? Y que obviamente estos tienen una mutua relación con lo que es la sostenibilidad. Entonces, vamos a encontrar la existencia, la perseverancia, ¿no? De lo que sería una relación, tanto entre lo que es cultura por un lado y por el otro lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, entonces, cuando se habla de cultura, ya nos hace hacer un análisis un poco más técnico, ¿no? En realidad, pues por eso es que muchas veces encontramos y le damos valor a muchos, a mucho sentido de lo que hay dentro de una sociedad. Por ejemplo, el patrimonio es uno de ellos, ¿no? El patrimonio cultural tiene que ver mucho con ese tema en donde se debe aplicar, pues, la cultura dentro de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos patrimonio natural, tenemos patrimonio arquitectónico, tenemos patrimonio histórico y una serie de patrimonios que han sido identificados en lo cual, por ejemplo, ¿no? El patrimonio turístico que tenemos en nuestros estados, el patrimonio turístico que tienen nuestras naciones es bastante impresionante, ¿no? Entonces, hay tanto componente, encontramos tanto material para poder incluir a la cultura, ¿no? Dentro de lo que sería el desarrollo sostenible, ¿no? En realidad, pues, lo que se quiere es que se fortalezca este concepto. Lo único que vamos a lograr, y que es lo más importante, es que las sociedades sean mejores, ¿no? Que haya una mejor forma de convivencia
que haya un mejor adecuamiento, una mejor calidad de vida, que finalmente ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como países en vías de desarrollo, ¿no? Se ha incrementado muchas veces la pobreza, se ha incrementado muchas veces la falta de educación que hay, ¿no? Y ni qué decir de los servicios de salud, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Haciendo un análisis cíclico del asunto podemos encontrar, ¿no? Si hablamos de que somos países, ¿no? En los cuales buscamos que haya mejor calidad en la vida de las personas, pues entonces incluyamos un tema más allá de lo que sería en este caso, pues las sociedades con cultura o las culturas de las sociedades, ¿no? Para fortalecer sobre todo esas cohesiones sociales, ¿no? Y así la cooperación internacional, pues nos vea como países impulsadores de lo que serían el desarrollo, ¿no? Eh, entonces, a ello, pues nacen conceptos, teorías, formas de pensamiento distintas, ¿no? Entonces ya se habla de lo que es una cultura ambiental, ¿no? Que finalmente, ¿qué es una cultura ambiental? Una cultura ambiental es la forma como los seres humanos se relacionan con el medio ambiente para poder comprenderla y deber comenzar con el estudio de los valores, a su vez determinar las creencias y las actitudes, ¿no? En realidad, pues una cultura ambiental que ya es un concepto un poco más amplio, porque antes quizás lo podíamos llamar educación ambiental, que educación ambiental estaba ligada directamente a los principios y a los valores que tienen las personas, ¿no? Valores internos con los cuales pues no se nos enseñan, sino como sociedades o como personas, como seres humanos, nacemos con ellos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y esa falta que hay de cultura, o sea, no entendiendo o concibiendo ese concepto, pues nos va a llevar por provocar a lo que es nuestra gran preocupación como sociedades que hoy las tenemos, ¿no? Que son la contaminación o el alto índice que hay en contaminación, ¿no? Entonces, en realidad, pues, introducir pensamientos un poco más arraigados a lo que son esas sociedades, quizás sociedades propias de las zonas, ¿no? Que son las que más, a las que más se les importa darles el impulso para su propia, para que su propia cultura sea incluida dentro de las políticas, ¿no? Entonces, ahí es donde sale la idea de esta cultura ambiental, pues que sirva en realidad, ¿no? Para fortalecer, para un fortalecimiento comunitario, ¿no? Sobre todo para poder impulsar, ¿no? Que hay un compromiso basado en lo que es la solidaridad, ¿no? Los trabajos colectivos, por ejemplo, de las comunidades, ¿no? Son bastante importantes para que sirvan como un ejemplo a nuestras sociedades que se supone que son modernas, ¿no? Entonces, esta forma de vida que se tiene, quizás que nosotros muchas veces o muchos años o muchos siglos de repente los hemos ido olvidando como sociedades. Reencontremos esa situación, ¿no? La integridad es importante y la identidad es otro de los conceptos que también se deben tener en clave o en claro para que pueda funcionar bien el tema de la cultura dentro del componente de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, ahí es donde identificamos y ahí es donde definitivamente marcamos la diferencia. Y ahí es donde vemos que la cultura es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Cuando iniciamos la sesión, les comenté, ¿no? Sobre los derechos culturales, ¿no? En realidad, pues estos derechos culturales o los DES, como son conocidos, derechos culturales, sociales y económicos, específicamente los culturales, hacen referencia dentro de lo que es el derecho positivo, dentro de lo que es el marco legal. En su artículo 5, por ejemplo, los derechos culturales en el marco propicio para lo que es, habla de lo que es la diversidad cultural, ¿no? Los derechos culturales son parte, integrantes de los derechos humanos, ¿ya? Eso lo tenemos claro, ¿no? Y los derechos humanos, o los derechos fundamentales, como quieran llamarlo, son derechos, lo sabemos nosotros, indivisibles, indisociables, interdependientes, universales. Entonces, eso nos va a conllevar a que seamos una fuerza motriz, nuevamente. ¿Cuál es el sustento de todo esto, no? En realidad, pues lo que se quiere es hacer no hacer una tesis de que por qué podemos nosotros o es necesario incluir a la cultura dentro de lo que es el componente desarrollo sostenible, sino por lo contrario, hacerlo un elemento base, una parte esencial, ¿no? Así como cuando hablamos, miren, no me voy a ir mucho el tema, pero se los comento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos, ¿no? Los derechos culturales, si bien es cierto, tienen que hacer la referencia al pensamiento, a la diversidad cultural que hay en la sociedad. Los derechos fundamentales de las personas como personas ya están en una nueva evolución, ¿no?
Son tres las generaciones que se tienen, pero hoy ya se habla hasta de 5 y 6 generaciones porque estamos en esa necesidad de cambio, tal cual como lo que tenemos que hacer con lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Hay que incluir nuevos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el derecho a la vida, en el derecho, en la primera generación de derechos que tenemos, derecho a la vida, a un hombre, a una identidad, etcétera, etcétera, se está pidiendo que se incluya uno de los derechos que ya no es considerado un derecho ambiental, sino un derecho de necesidad prioritaria. Estoy hablando del derecho al acceso al agua, por ejemplo, el derecho al acceso a la electricidad, ¿no? Esto en realidad, si nos ponemos a pensar, pues ya va más allá, ¿no? Va como una necesidad social y esa necesidad social va para poder adecuar, por ejemplo, hay sociedades, ¿no? Culturalmente hablando, ¿no? Hay sociedades en las cuales se permite, por ejemplo, los cotos de caza que tienen estas sociedades que son consideradas vulnerables dentro de una sociedad, ¿no? De tribus amazónicas, qué sé yo, ¿no? Pueblos aborígenes, etcétera, ¿no? Que tienen y viven y perviven de esa cultura, de esas costumbres, de esa tradición que tenían ancestral. Viven en una zona donde pueden cazar y usan eso para comer. O sea, no depredan, no van a ellos, todavía mantienen, ¿no? Mientras que nosotros, cuando hablamos, y eso que tenemos una norma, que tenemos una reglamentación en base a lo que es la protección de los derechos culturales, ¿no? Muchas veces los transgredimos, ¿no? Cuando se dan autorizaciones, cuando se dan permisos para poder entrar a hacer un proyecto de explotación, por ejemplo, de tala de árboles, ¿no? Y nosotros, yo que estoy en ese sector, es increíble cómo se está cambiando, se está haciendo el cambio de uso de suelo, ¿no? Donde se está perdiendo mucha de la cultura popular que había ahí, ¿no? Son el cotos de caza, por ejemplo, ¿no? Ya han dejado de serlos porque ya se han introducido nuevas plantaciones, ha habido cambio, se ha introducido eso. Miren, el año pasado me lo comentaba mucho uno de los problemas, hablando culturalmente, ¿no? Lo que tenía Colombia, por ejemplo, ellos habían cambiado sus tierras, ¿no? Ya no, sus tierras forestales tenían un gran problema de lo que era la inclusión de mucha ganadería, ¿no? Esto en realidad, pues, de alguna u otra manera también hace que el pensamiento tradicional o la convivencia tradicional de muchos de estos pueblos cambie, ¿no? Y esto también, si de alguna u otra manera queremos hablar de un componente mayoritario, que sería sostenibilidad, podemos decir, mejorar las economías. Sí, mejorar las economías, pero vas perdiendo por el otro lado lo que jalaría sociedad, cultura, qué sé yo, ¿no? De repente hasta el mismo tema ambiental, obviamente. Entonces, esos complementos hacen que haya cierto fortalecimiento, ¿no? La cultura es un elemento esencial para la sostenibilidad ambiental, eso nos queda claro. Pero la cultura también, ¿no? Este componente cultural es importante porque va a servir, sobre todo cuando hablamos de temas económicos, para que sea el desarrollo de ello, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos algunas fotos reales, ¿no? De países, este es en Medio Oriente, ¿no? Ellos están haciendo pues sus ollas de alguna otra forma se está moviendo una economía inclusiva, ¿no? Ese es el punto. La cultura es un elemento esencial para el desarrollo social inclusivo, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ¿no? Se está tratando de incluir muchas estas sociedades, las cuales podríamos decir que alguna vez fueron vulneradas, ¿no? O vulnerables, ¿no? Hoy que sean parte de todo lo que es, en síntesis, ¿no? Una política nacional efectiva, ¿no? Que esa sería la idea en realidad, ¿no? La cultura también es esencial para lo que es la paz, ¿no? O sea, las sociedades que en realidad están basando sus pensamientos dentro de lo que es o mejor dicho, a las cuales se les respeta, ¿no? Su intelecto cultural, su inclusión cultural, pues van a ser sociedades que van a estar y van a integrar un ambiente en donde haya paz, ¿no? En realidad, pues todas las sociedades buscan eso, ¿no? Buscan que se adecúen, que estemos dentro de esa situación de vida, ¿no? La paz, ¿no? Es bastante importante partiendo también de lo que son las políticas, ¿no? Bueno, pues la adaptación que hay, ¿no? La cultura es un motor impulsor de lo que es el desarrollo. Dentro de un contexto político, entonces, haciendo nuevamente la remembranza, hay que ser nosotros, ¿no? Quienes estamos dentro de lo que es la investigación, dentro de lo que es la formación muchas veces de otros profesionales, ¿no? Hay que ser parte de estas mejoras.
Entonces, la cultura también va a contribuir dentro de ese espectro de estas políticas para poder servir, ¿no? De alguna u otra manera, ser forma de un reconocimiento. Miren, les comento mi investigación, hice una investigación, temas que tienen que ver mucho con el tema cultural, con el tema tradicional, con el tema de pensamiento, que me pareció bastante interesante hacer el estudio del Capañán. El Capañán es un camino que atraviesa todo Sudamérica, no solamente el Perú, ojo, sino todo Sudamérica, ¿no? Este camino, en realidad, esta vía de comunicación sirvió mucho desde la época del incanato hasta nuestros días para poder no solamente impulsar y generar mejores economías, sino impulsa lo que es la cultura, porque unía y une todavía a muchos pueblos, ¿no? De distintas zonas, tanto de la sierra, costa y selva en nuestro caso, ¿no? Y en el caso de Ecuador, Colombia, y esto nace desde Argentina, pasando parte por Chile también, ¿no? Entonces, en los que genera esa transculturación, ¿no? Entonces, si nos ponemos a entender, ¿no? Cuán amplio, cuán interesante es el campo de la cultura que se va a incluir a lo que es el desarrollo, ¿no? Cuando hablamos nuevamente de sostenibilidad, lo vuelvo a decir, no la sostenibilidad, ese desarrollo sostenible, tiene que ser con ese impulso, ¿no? Nacional que debe haber, ¿no? Y cuando hablamos de temas políticos, no es que hablemos de Estado, ¿no? Sino hablamos de nación específicamente. Entonces todos somos parte de una nación, ¿no? Entonces aquí es donde debemos ser parte para poder impulsar. La cultura, entonces, sí o sí, es la que va a jugar un rol determinante, ¿no? Para que se cumplan nuestros 17 objetivos al desarrollo sostenible que han sido planteados al año 2030. Ustedes los conocen, ya está de más comentarlos todos estos, pero todos estos y cada uno de estos están ligados directamente a lo que es la cultura. Vamos a verlo, ¿no? Por ejemplo, la cultura en los objetivos de la Agenda 2030. En el primer objetivo, el de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, la cultura está basado, mejor dicho, este pensamiento a que a los pueblos, sobre todo, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos que están sufriendo o que tienen mayores índices de pobreza? Son los que son más vulnerables, ¿no? Sobre todo los que tienen una cultura todavía tradicional en el tiempo. El objetivo 2, el de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto también es interesante porque, por ejemplo, en el Perú todavía se habla, ¿no? De una agricultura sostenible tradicional, ¿no? Esa que todavía se mantenía desde la época del incanato, ¿no? Esto, por ejemplo, de alguna otra manera estamos incluyendo, está la inclusión de lo que es la cultura del Ande, ¿no? Es un ejemplo. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas en todas las edades, obviamente, ¿no? Esto es clave, sobre todo porque esto tiene que ver un poco con el tema educativo, un poco con el tema de salud que hay dentro de las comunidades vulnerables. Acá viene lo segundo, que es garantizar la educación inclusiva, ¿no? Una inclusión equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Tiene que ver mucho esto también con el tema cultural, ojo, porque desde nuestras políticas, desde nuestras, digo yo, desde mi lugar de origen, ¿no? Nuestras políticas, yo creo que muchos de sus estados también los tienen, ¿no? Impulsan las políticas de inclusión, por ejemplo, ¿no? Hay muchos programas sociales que son los que dan, ¿no? Por ejemplo, las becas para gente que antes no podía tener acceso a una mejor educación. Hoy en día ya, de alguna otra manera, esto sirve, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, también se lleva esa cultura. Por ejemplo, antes, dentro de nuestras legislaciones, solamente teníamos una lengua oficial. Ahora, bueno, en nuestro caso tenemos dos, ¿no? Esto también es forma de poner en cierta manera equidad, ¿no? En cierta manera incluir, ¿no? Sistemas de cultura. Lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas, eso lo tenemos claro, ¿no? Ya sabemos, esto se está hablando hace mucho tiempo, ¿no? Desde fuera y desde dentro de los estados se habla mucho de lo que es la igualdad. Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Esto es importante, esto le decía que ya se estaba incluyendo este objetivo, ¿no? Se estaba incluyendo ya como una necesidad, ya de un principio y de un derecho que tienen las personas, ¿no? Sobre todo, pues el tema del acceso al agua, ¿no? Que es bastante importante porque uno, por la falta de agua que hay en muchos lugares, ¿no? Por temas justo del mal manejo ambiental que hemos tenido como seres, y el otro es porque hay muchos problemas, pues, el mal manejo que hay, ¿no? El 7 tal cual como les decía también, obviamente, en lo que se quería introducir a esos derechos, que está el de garantizar el acceso a una energía, ¿no?
El 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusive sostenible, el empleo pleno, productivo y trabajo decente para todos. Esto es lo que se busca dentro de una política laboral, ¿no? En todos los estados, ¿no? Que las condiciones laborales sean las adecuadas, ¿no? Y sin importar sexo, raza, color, cultura ni nada, ¿no? En realidad, pues debe ser todo inclusivo, ¿no? Y sostenible. Entonces, hasta estos 8 lo tenemos claro, ¿no? Tenemos claro que la cultura sí o sí tiene que estar inserta dentro de lo que son los objetivos, dentro de lo que es el desarrollo sostenible. El 10, reducir la desigualdad entre los países. Bueno, eso es un poco complicado todavía porque ahí tenemos un problema. Nuestras culturas, si bien es cierta, tenemos algo en común, lo dije, ¿no? Cuando lo dije al inicio, cuando hablábamos, tenemos la misma lengua, pero muchas veces nuestra cultura es distinta, ¿no? Acá hay márgenes que sí nos pueden tomar en cierta manera diferencia. Entonces, para cumplir este objetivo número 10 en base a un tema de criterio, yo creo que va a ser en cierta manera un poquito más difícil, ¿no? Hasta que podamos tener un acuerdo mutuo. Porque si no, en este momento, hablando de temas de desarrollo, yo creo que podríamos ser como la Unión Europea, ¿no? De repente todos a una, ¿no? Y lamentablemente todavía no lo somos porque hay un gran problema, ¿no? El tema multicultural que tenemos, a veces en vez de haber sido un fortalecimiento para las sociedades, ha sido un quebrantar, ¿no? Que nos ha partido muchas veces como sociedades. Es mi pensar. Bueno, lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, eso también lo tenemos claro, ¿no? En que de alguna u otra manera tengan las oportunidades estos pueblos vulnerables, que estos pueblos de distinta forma de pensar, de distintas tradiciones, ¿no? Que se asienten y sean parte de lo que son las sociedades. Garantizar modalidades de consumo y productos sostenibles, lo tenemos claro. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Esto es una pelea no radicalizada simplemente de algunas culturas, sino de todos, como cultura, como seres humanos, ¿no? Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Esto de acá, las tradiciones, por ejemplo, la pesca artesanal o los pescadores artesanales que se tienen, ¿no? Muchos de ellos han impuesto mucho que su forma de pesca, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos 20 años atrás yo recuerdo que cuando íbamos de paseo y salíamos a las lagunas, muchas veces metían, por decir, miren, era un pensamiento irrealizado de mucha gente, ¿no? Que metían lanchas a motor, ¿no? Cuando ahora ya, por ejemplo, esto, ¿no? De otra manera, alguna otra forma, no estoy hablando de los océanos, estoy hablando de otros recursos marinos, ¿ah? Lacustres de repente, ¿no? Un poco de esa pesca artesanal sirve mucho, ¿no? En donde la cultura tradicional de la época anteriores ha servido mucho, sobre todo para poder conservar los recursos marinos, ¿no? Proteger y establecer y promover el uso sostenible de ecosistemas terrestres. Bueno, eso lo tenemos todo claro. Promover sociedades pacíficas. El tema de la paz, ¿no? Para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia, lo que les decía yo hace un momento, lo que hablaba, que el acceso a la justicia es bastante importante y sobre todo para que la justicia llegue a todos, ¿no? Para que esas culturas en donde no llega o donde de repente estaban ajusticiaban bajo sus propios términos, ¿no? De alguna otra manera sepan que hay otras formas de poder llegar con ellos y poder integrarse dentro de un sistema de justicia, ¿no? Y por último, ¿no? El de fortalecer los medios de ejecución y rehabilitar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, el 17, ¿no? Este en realidad nos sirve pues para integrarnos todos, ¿no? Todos en común, ¿no? Ya estaríamos hablando de un común denominador y no segregado por sectores o por ciudades o por naciones o como quieran. Entonces, ¿cuáles son las claves para la acción cultural sostenible? Primero, para alcanzar los objetivos al desarrollo sostenible desde la acción cultural hay que valorar como tal cual como lo planta o lo plasma la UNESCO, ¿no? La UNESCO plantea los siguientes. Primero, las relativas al patrimonio material. Esto también lo hemos estado comentando cuando les decía el patrimonio cultural, bueno, material en realidad, porque es sobre la conservación de la arquitectura, por decirlo así, ¿no? De los caminos, de las ruinas que se puedan tener. Ese es bastante importante, ¿no? Porque hay con el tiempo se han ido perdiendo, muchos de nuestros gobiernos no conservan esto, ¿no? Y esto en realidad, pues si se hubiera aplicado desde un sentido con sostenibilidad, yo creo que hoy en día no, nosotros, por ejemplo, si no tuviésemos Machu Picchu, creo que sería complicado, ¿no? Porque hay muchos lugares en los cuales, si ustedes los pueden ver, no hay esa primacía
¿no? En la que debe estar considerado un patrimonio como tal. En el caso de las bibliotecas, por ejemplo, los museos, los archivos, arqueología y otros monumentos, las que gestionan el patrimonio inmaterial también son importantes, el estudio de lo que es la tradición, ¿no? Hay muchas culturas, hay muchos pueblos, no culturas, muchos pueblos que recién hoy en día están haciéndose conocidos gracias a lo que hizo la UNESCO, ¿no? En que se debe implantar lo que es la cultura, por ejemplo, inmaterial, por ejemplo, los bailes, ¿no? Por ejemplo, las tradiciones que hay. Nosotros somos un país que tenemos muchos bailes, mucha forma de transmitir esa tradición, ¿no? Por los bailes, ¿no? Por decirlo así. Las artes escénicas, las pinturas, esculturas, fotografías, artes musicales, cine, literatura, arquitecturas, etcétera. Medios digitales de comunicación, la publicidad, especialmente la que se realiza en medios físicos, que pudieran alterar los ecosistemas que los rodean. En este aspecto, sí, nosotros cuando comenzamos, sobre todo campaña política, tenemos unos grandes problemas, ¿no? Con el tema de la publicidad. Debería aplicarse en realidad muchas restricciones a eso, ¿no? Muchas veces la contaminación visual es la que nos plasma, pues, y nos hace un efecto, pues, retroactivo a lo que sería un buen ecosistema, una buena calidad de vida, ¿no? Estaríamos yendo en contra de un principio de calidad de vida, por decirlo así, ¿no? La generación de capacidades individuales o grupales que entronquen con las raíces culturales, históricas de cada comunidad. Hay que seleccionar una gestión cultural que se adapte en un marco de desarrollo sostenible, la contribución de un sistema en mantener un equilibrio, un entorno, fomentar el respeto con el medio ambiente, el tema de educación ambiental, el tema de lo que es la inducción, la sensibilidad es bastante importante, ¿no? Para poder desarrollar esa acción. Garantizar los derechos culturales, esto también es un conocimiento que se debe promover y se debe aceptar desde, no solamente desde la educación básica, sino también desde la educación universitaria, ¿no? Hay mucha gente que no conoce en realidad, o mejor dicho, no pone en práctica lo que son sus derechos. Por ejemplo, muchos de nuestros países se vulnera mucho lo que es la libertad de expresión, ¿no? Peor aún cuando se tiene concepciones de lo que es la cultura de cada persona, ¿no? Sobre todo en temas de acceso a la justicia, se han visto muchas de esas cosas, ¿no? En donde no se hace un análisis clave a cómo son, a cómo es esa persona o dentro de su sociedad, ¿no? O cómo ha sido su tradición para eso, sino simplemente se le juzga como si fuera lo común, ¿no? Y eso también yo creo que es una de las cosas que se debe incluir, y esto tiene que ver mucho con el tema cultural. Fomentar la solidaridad y el compromiso entonces a la hora de defender los derechos fundamentales, tal cual como lo manifiesta el ODS 17, ¿no? Entonces, en definitiva, no olvidemos que la cultura y estos ODS son tan importantes porque van de la mano, ¿no? A la hora sobre todo de poder diseñar planes, actividades culturales que tengan el presente entorno en el que se realiza. Esto va a servir para poder cumplir, y si llegamos al 2030 y nos queda corto, o poder seguirlo, ¿no? Bueno, en realidad, pues esto como un instrumento. ¿Cuál es? El de salvaguardiar lo esencial, ¿no? Entonces, si todas las comunidades del mundo deciden adoptar medidas que van a transformar, ¿no? Van a servir sobre todo, nos van a conllevar a ese correcto camino y la sostenibilidad y resiliencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? En realidad, cuando se planta pensamientos culturales, obviamente vamos a querer el bienestar de todas las sociedades y de todas las personas. Algunos ejemplos acá tienen un estudio de caso, por ejemplo, el turismo del comercio asociado al tejido en taquile, ¿no? Entonces, en Puno, en Perú, un estudio del caso de la comercialización de la planta de Odia Gordoni como supresor del apetito, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que uno de los problemas que tiene África es el tema alimentario, ¿no? El tema de comida, ¿no? Entonces, alguna de estas formas de haber buscado esta sostenibilidad para que esos pueblos de alguna u otra forma subsistan, es pues este tipo de plantas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del proyecto turístico, el turismo es una de las cuestiones más importantes que tiene el tema cultural, anexado a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? El proyecto turístico Runa Tupari en el Ecuador, el estudio del caso del tejido de la corteza ugandesa, por ejemplo, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? En realidad, pues cuando hablamos de cultura, para que sea una cosa mucho más efectiva o donde se pueda percibir mejor, está sobre las actividades económicas. Y en estas específicamente, ¿qué es lo que nos va a poner como un objetivo en común? Puede ser lo que es el turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el turismo es la que es, sobre todo cuando se habla de turismo ecológico, turismo vivencial, ¿no? Turismo tradicional, en nuestro caso, turismo altoandino, ¿no? Turismo amazónico de repente, ¿no?
qué sé yo, ¿no? Otro tipo de turismo en donde se va a involucrar a los grupos, no solamente vulnerables, sino a comunidades, ¿no? Es importante porque en ellos, pues cuando en ese turismo vamos a poder de alguna manera utilizar o conocer, ¿no? El conocimiento tradicional, sobre todo de cómo es el manejo o cómo es el equilibrio que hay con ese medio ambiente, por decirlo así, ¿no? Esta utilización de conocimientos tradicionales tiene, en realidad, pues, quiere cumplirse de alguna otra manera una mejor o integración de calidad de sociedad para una mejor calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, estos pueblos tratan de integrar la medicina en los medicamentos tradicionales y dentro de los sistemas de salud hoy en día ya se están utilizando de alguna otra manera, ¿no? O con lo que es la misma promoción de sus propios productos, ¿no? Productos artesanales, su parte, sus festividades, ¿no? Y quizás esto puede coadyuvar a que mejore y generen mejores insumos económicos, ¿no? Entonces, esto en realidad, pues, tiene que servir, pero ¿cómo? ¿Desde qué enfoque, no? Desde el enfoque de lo que es la participación. La participación está plasmada dentro de lo que es también nuestra normativa. Ojo, esto es importante. Esto, si no hubiese participación de los grupos, yo creo que no habría, de alguna otra manera, no se podrían plantear claramente bien estas políticas de Estado y peor aún, pues no podríamos hablar de un cumplimiento de los ODS. ¿No? Entonces, es importante, ¿no? Esto lo sabemos y que quede claro, ¿no? ¿Para qué sirve? Para fortalecer las capacidades, ¿no? Utilizar mejores mecanismos de consulta, hay que evaluar los riesgos y respuestas que puedan haber al respecto y los marcos jurídicos que son importantísimos, sobre todo para la protección que hay cuando se habla de derechos comunidades, cuando se habla de temas culturales, de tradición y de todo esto, ¿no? Entonces, la cultura nos va a servir como una estrategia para el desarrollo. La cultura como creadora de identidad, nos ha quedado claro, como generadora de lo que es la inclusión social y como aglutinadora y catalizadora de lo que es la diversidad, ¿no? Es decir, va a generar especificidades locales, propiciando, sobre todo, pues si utilizamos redes sociales, ahí la vamos a poder, o vamos a poder tener de alguna otra manera, ¿no? Estrategias integrales en donde vamos a ver el tema de lo que es el desarrollo, ¿no? Este desarrollo, pues, lo podemos ver desde toda la estructura del gobierno, ¿no? Desde el gobierno nacional, desde el gobierno regional, y en casos muy específicos y mucho más impulsados lo tenemos en los gobiernos locales, ¿no? Porque sobre todo son los gobiernos locales aquellos que van a preservar la cultura, son aquellos que van a dar a la cultura ese sentido de sostenibilidad, ¿no? La gobernanza, entonces, no se olviden que tiene como objetivo fundamental trabajar por una sociedad, ¿no? ¿De qué manera? Una sociedad sana, segura, tolerante, creativa, ¿no? Que busque lo que es la prosperidad económica, una sociedad que impulse, mejor dicho, lo que sería su calidad de vida, ¿no? Entonces, este cuarto pilar, no se olviden, que va a servir para establecer sólidas conexiones, ¿no? Complementariamente a cualquier otra de las dimensiones que tenga el desarrollo sostenible. Eh, ¿Cómo nace esto, no? Un poquito más o menos de la historia, ¿no? En el tiempo, ¿no? El Buró Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos aprueba un documento de orientación política, ¿no? El 17 de noviembre del año 2010. En el marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales Regionales del Tercer Congreso Mundial, celebrado en la Ciudad de México. Bueno, este rol en realidad sirvió para poder de alguna otra manera identificar esas necesidades que hay, ¿no? Tanto desde organismos internacionales como lo era la UNESCO, como de organismos locales que hay en cada una de nuestras naciones, ¿no? En realidad, pues este compromiso sirve para qué? Para poder integrar a esos grupos, ¿no? A esos grupos que muchos siglos o muchos años fueron segregados dentro de nuestras ciudades latinoamericanas, que lo tenemos claro. Han habido, lo que se quiere en realidad como fin es que se rescate de alguna otra manera o que vuelva a pervivir, ¿no? Muchas prácticas, muchas situaciones en las que se han ido perdiendo en el tiempo. Nosotros, como países latinoamericanos, tenemos, volvemos nuevamente a decirlo, muchas culturas que en muchos casos han sido perdidas, muchas tradiciones que se han ido olvidando en el tiempo y que si bien es cierto, hoy, en pleno siglo XXI, se quieren recuperar, es por estas mismas visualizaciones que se tienen como Estado. No somos estados del todo modernos, pero somos estados en que estamos buscando esa situación de equilibrio, ¿no? Adecuándonos a una mejor forma de vida. Entonces, la cultura definitivamente nos va a servir para fortalecer todo esa perspectiva, ¿no? ¿Cómo qué?
¿ok? Con dos componentes. El primero, que lo dijimos, que era lo que era la identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad nos va simplemente a darnos un referente simbólico. La identidad nos va a identificar para podernos establecer dentro de ese marco territorial, ¿no? Pero esto a su vez nos va a fortalecer en otorgarnos mejores valores. ¿Para qué? Para poder preservar, tal cual como lo establecen los derechos, el patrimonio cultural, ¿no? Y esto va a ser lo que nos va a representar como cultura. Entonces, este desarrollo sostenible, este desarrollo sostenible, eh, como patrimonio cultural, va a ser lo que va a servir para cumplir los objetivos. El mecanismo del desarrollo sostenible, entonces, va a servir para fortalecer el enfoque integral de capacidades, ¿no? El desarrollo sostenible, entonces, no solamente social, económico, ¿no? Y ambiental, sino también está el cultural, ¿no? ¿Qué mecanismo va a utilizar? Objetivos socioculturales, objetivos económicos y objetivos ambientales, ¿no? Entonces, ese patrimonio cultural que es parte de todo ello, va a servir para darnos permanencia, solidaridad y sobre todo identidad, ¿no? Vamos con ello, de alguna otra manera, va a servir para impulsar la democracia y la gobernabilidad social. Para terminar y no aburrirlos, termino con esto, ¿no? En realidad, pues son los aspectos que necesitamos. Son el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible va a estar relacionado a varios aspectos, que son aspectos basados en los principios de los derechos, del derecho ambiental, ojo, del derecho de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que se tienen. Primero, la preservación. La preservación hace referencia a la sostenibilidad que debe haber dentro de este criterio del patrimonio cultural, ¿no? Porque va a servir de alguna otra manera para poder conservar y gestionar esos recursos culturales que van a estar ligados a las sociedades, ¿no? Para que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Es decir, en realidad esto va a servir de alguna manera para poder minimizar los impactos ambientales. El desarrollo local en el patrimonio cultural puede impulsar el desarrollo local dentro de lo que son las ciudades y territorios y va a promocionar medios de vida alternativos que van a tener esas comunidades. Por ende, van a mejorar su economía, por ende, van a mejorar su calidad de vida. Una cohesión social. La cultura como un motor de cohesión social va a servir para el fortalecimiento comunitario y sobre todo lo que siempre es la alteración de la paz, ¿no? Va a servir para reducir conflictos. Creatividad humana, el patrimonio cultural, sobre todo inmaterial, ¿no? Estamos hablando de lo que son, pues, himnos, música, canciones, qué sé yo, ¿no? Cuentos, tradiciones, ¿no? Que han sido transmitidas, muchas veces ha sido transmitida de generación en generación de forma oral, ¿no? Hoy en día, esto nos va a servir, o sirve, mejor dicho, para contribuir y promover el respeto de lo que es la diversidad cultural, esa creatividad humana. Una economía verde. Bueno, esto en realidad pues es lo equitativo que hay, ¿no? Las artesanías, oficios tradicionales, de alguna otra forma esto va a servir como medios de subsistencia sostenibles y fomento de las economías verdes en las que no hay mucho uso de recursos, ¿no? Eh, Esto de alguna otra forma va a servir para poder contribuir. Y lo último, que es la resiliencia climática, ¿no? El patrimonio vivo, que va a consistir en conocimientos, en las prácticas locales que están arraigadas, ¿no? ¿Esto para qué? Esto va a ayudar a proteger lo que es la biodiversidad y la resiliencia ante cambiantes condiciones climáticas que hoy en día, como saben, nosotros estamos dispuestos, estamos listos para poder enfrentarlas de alguna otra manera porque las tenemos casi todos los días, ¿no? Todos los días a causa de lo que ya estaría dicho, ¿no? Que es la misma mano del hombre. Entonces, para concluir y finalmente dejarlo esto como una forma de concientizarnos de que por qué es necesario incluir o ser un cuarto pilar la cultura, lo tienen claro. Yo creo que sin cultura un desarrollo sostenible estaría cojo de un pie, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Yo creo, no sé, comencemos con la ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Agradecemos su excepcional presentación. Para mostrar nuestro aprecio, invitamos a todos los asistentes a unirse a un aplauso virtual para mostrar nuestro agradecimiento. Y gracias a las personas que están enviando sus aplausos virtuales. Antes de abrir el espacio para las preguntas de nuestros asistentes,
asistentes, nos complace presentar un video promocional de UNICEF. En este video conocerán un poco sobre nuestra oferta educativa y también les dará un tiempo para poder formular alguna pregunta, duda o inquietud a través del chat, en la sección de preguntas y respuestas o levantando la mano a través de las reacciones para poder habilitarles el micrófono. Adelante, compartimos nuestro video promocional. Una institución internacional de alta calidad educativa. Nos enfocamos en la educación de cada uno de nuestros estudiantes. Somos una institución con más de 15 años de historia, nacido en el estado de Michoacán, México. Gracias a nuestro modelo de educación en línea, tenemos presencia en Iberoamérica, donde atendemos a estudiantes desde licenciaturas hasta posgrados. Hemos generado una oferta académica de más de 60 programas educativos en diversas ramas del conocimiento. Algunos de nuestros programas especializados son: doctorado en proyectos con línea de investigación en medio ambiente, doctorado en sostenibilidad, doctorado en conservación y restauración del medio natural, doctorado en administración de negocios sostenibles, doctorado en educación ambiental, doctorado en energías renovables, doctorado en urbanismo y arquitectura sostenible, doctorado en ecoturismo y turismo sostenible, doctorado en paisaje y ambiente. Las maestrías con temática ambiental son: maestría en gestión y auditorías ambientales, maestría en ingeniería y tecnología ambiental, maestría en gestión integrada de prevención, medio ambiente y calidad, maestría en ciencias de la sostenibilidad, maestría en medio ambiente y responsabilidad social, maestría en rehabilitación ambiental terrestre, maestría en paisaje, patrimonio y estudios territoriales, maestría en hábitat, urbanismo y edificación sostenible, maestría en sostenibilidad turística y ecoturismo, maestría en gestión de proyectos ambientales, maestría en eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad. Y las especialidades son: especialidad en consultoría ambiental, especialidad en evaluación de impacto ambiental. Todos nuestros programas de doctorado están certificados en la norma ISO 21001-2018. El programa de doctorado en proyectos está acreditado por los CIES de México y somos parte del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. Muy bien, entonces les recordamos que para participar en esta sección de preguntas pueden dejar su pregunta o inquietud en el chat, en la sección de preguntas y respuestas de las herramientas de Zoom, o bien levantar su mano para que nosotros podamos habilitarle el micrófono y puedan formular su pregunta. De las primeras preguntas que nos hacen llegar en la sección de preguntas, doctor Eric, es de Araceli Cortés, desde su experiencia, ¿qué avance hemos tenido para atender los ODS y qué hay que fortalecer para tener avances para el 2030? Ok, perfecto. Bueno, de mi experiencia realmente no podría decir mucho, pero sí podría decirlo desde la experiencia país, ¿no? En realidad, pues, esto de los ODS, en cierta manera, es un concepto todavía no muy conocido para muchos de los sectores, pero en realidad, pues, cuando hablamos de ODS, hablamos de que estamos buscando específicamente, yo diría, el tema de lo que es la condición de vida, mejorar la condición de vida, ¿no? Miren que se están implementando la obligatoriedad, el cumplimiento de los ODS, sobre todo, ¿no? A empresas industriales, a empresas, hace poquito, justo tuve la oportunidad de poder dar una capacitación sobre los ODS a empresas del campo agroindustrial, ¿no? En donde, si bien es cierto, ellos, para poderse certificar, ¿no? Buscan que estos ODS se cumplan, entonces yo creo que estamos por buen camino. Es en base de todo, para que haya un cumplimiento de esto, yo creo que como países, no lo digo como país solamente, sino como países latinoamericanos, estamos bien integrados a ellos, ¿no? Somos conscientes en realidad de que si no se cumplen esos ODS, pues estaríamos incumpliendo con muchos de nuestros acuerdos como conscientes que tenemos como países y ciudadanos, ¿no? Así es. Muchas gracias por su respuesta. Esperamos que haya sido respondida la pregunta de Araceli.
José Moya comenta en el chat, muchas gracias, totalmente de acuerdo que la cultura es un pilar que se debe considerar, hay que conservar las costumbres y cosmogonía local. Jorge Isaac pregunta cómo se relacionaría el componente político de desarrollo de proyectos de inversión que crean conflictos culturales, sociales y ambientales y que solo satisfacen el pilar económico. Bueno, en realidad, pues, no sé no sé qué bien funcionen, no sé cuán bien funcionen las mesas de diálogo que hay, ¿no? Las mesas de diálogo que sobre todo son promocionadas por los gobiernos. Pero yo creo que más que eso funciona el tema de lo que es la consulta previa. Hay muchos proyectos, en mi caso han pasado muchos proyectos en los cuales no ha habido una consulta previa, ¿no? Y el conflicto se origina ahí, ¿no? Porque se ha quebrado sobre todo la participación de esas sociedades. Entonces, en realidad, pues sí, definitivamente yo creo que la participación política o lo que se está haciendo desde... No solamente debería quedar en esas mesas de diálogo, ¿no? Sino deberíamos incluir un poco más. Miren, por ejemplo, desde el sector jurídico, ya vamos a hablarlo así. Antes, por ejemplo, para hacer un juzgamiento, ¿no? A una persona, no se utiliza, en nuestro caso estoy diciéndolo, ¿no? No se utilizaba, por ejemplo, el lenguaje de inclusión que podía tener la zona, ¿no? Solamente se hablaba en español y no les importaba que las personas puedan hablar en quechua, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ¿no? Ocasionaba de alguna otra manera que haya un cierto conflicto de integridad dentro de esa sociedad, ¿no? Pero el tema político yo creo que tiene ciertas falencias. Sí, estimado Jorge. Muchas gracias por la respuesta. También esperamos que haya sido respondida la pregunta. Ernesto Gutiérrez pregunta, muy buena ponencia, saludos. Quisiera preguntar lo siguiente, en la actualidad existen nuevas políticas públicas donde se incluyen, fomenten y o protejan el patrimonio cultural que se refleje directamente en la construcción de la sostenibilidad. A ver, en realidad, si lo queremos ver desde manera de cada uno de los estados, no sabría ser tan específico en responder eso. Pero si lo queremos ver de manera general, yo creo que esto estaría incluido y está fuertemente incluido en la política ambiental. La política ambiental, como lo dije en un inicio, es una política transversal, ¿no? Es una política que va a englobar, en realidad, muchos de los componentes sociales que hay, ¿no? Y en ellos está lo que es la cultura, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si lo vemos así de manera general, yo creo que en la política de Estado ambiental específicamente. Gracias. Ernesto, de igual manera, comenta que respecto a la pregunta que realizó, si existen ciencias o disciplinas nuevas que estén cambiando donde les dé un lugar al enfoque cultural para investigarlo o fomentarlo y que de igual manera impacte en la sostenibilidad. Es interesante esta pregunta porque me vuelve a traer recuerdos de la investigación de la tesis doctoral que hice, ¿no? Me preguntan, yo buscaba la sostenibilidad que había en el Capac Ñan, ¿no? El Capañán, se los dije, es un camino en donde servía de vía de comunicación desde la época incaica hasta el día de hoy, porque en muchas zonas del Capañán todavía hay poblaciones en las que se está utilizando para poder, no solamente como vía de comunicación, sino para poder sacar productos, bueno, se transmiten de pueblo a pueblo, ¿no? En realidad, pues, la historia es una de las ciencias que podría, sí, que puede buscar ese enfoque para poder impulsar la arqueología, la misma administración, ¿no? Eh, Desde el derecho, nosotros desde el derecho, ¿no? O sea, en mi campo como abogado ambiental yo veo mucho el tema social más que el tema normativo, jurídico, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Sí existen muchísimas ciencias en las que en realidad, pues, ese enfoque cultural lo puedes conseguir desde cualquier formación, el tema arqueológico, histórico, educativo, ¿no? Bastante importante para poder incluir eso. Así es, Ernesto. Gracias por la respuesta, doctor Eric. La siguiente pregunta es de Junior Lázaro. Él comenta, excelente conferencia, saludos desde La Habana, Cuba. Él pregunta, ¿cómo impacta la falta de gobernanza o la inestabilidad política en la sostenibilidad ambiental, cultural y económica de la región?
En realidad, la falta de gobernanza, hay muchos de nuestros países que son nuevos cuando se habla de temas ambientales, incluyo el Perú. Incluyo al Perú porque somos uno de los últimos países a nivel Sudamérica que hemos tenido un Ministerio de Ambiente. Entonces, en realidad, pues muchas veces cuando se hablaba de temas ambientales, específicamente ambientales, todos le daban todo el pensamiento iba pues al ingeniero ambiental, al forestal, al que tenía que ver con el tema ambiental, ¿no? Pero hoy en día, en realidad, esto se prevé que es un tema social, ¿no? Entonces, la sostenibilidad, el tema ambiental, cuando se habla de sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo sostenible, todo eso ya tiene que ver con un tema de desarrollo social. En realidad, pues el impacto que debe haber dentro de lo que es este componente, ¿no? La gobernabilidad, yo creo que ya ha evolucionado, al igual que la sociedad. De alguna otra manera, hay mucho más interés de parte de los estados, sobre todo, para poder prevalecer, ¿no? Esos fundamentos principales que puedan establecerse de los enfoques ambientales. Así lo veo yo, desde ese enfoque, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor Eric. Tenemos una última pregunta que nos hacen llegar por redes sociales. Comentan, ¿cómo pueden las comunidades locales usar su riqueza cultural para fomentar la cohesión social y la resiliencia frente a los desafíos del cambio climático? Recordemos nosotros que uno de los principales impulsores para poder frenar, para poder retrasar, para poder incluirse dentro de una mejor convivencia el cambio climático son los pueblos más vulnerables. Entonces, esto, desde el momento, desde que se le está dando la inclusión, ¿no? Desde que los acuerdos de los estados se les está dando apertura a ellos, yo creo que esto, de alguna otra forma, es que sus voces ya lleguen, ¿no? A concientizar las sociedades, entre comillas, vamos a decir, sociedades modernas como las nuestras, que muchas veces, pues, creando, por ejemplo, empresas que son directamente más contaminadoras, ¿no? Del ambiente, pues, ya pongan dentro de sus planes, ¿no? Dentro de sus acuerdos para poder desarrollar los proyectos que puedan tener, pongan como como primacía, ¿no? La inclusión de muchas de de estas tradiciones que puedan, o de los pueblos que son parte de lo que es un proyecto, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto. Muy bien, muchas gracias, doctor Eric. Esperamos también que haya sido respondida la pregunta. Parece que no hay más preguntas o dudas por parte de nuestro auditorio. Antes que nada, agradecer el tiempo que dedicó para responder cada una de estas. También antes de concluir este webinar, nos gustaría cederle nuevamente el micrófono para que nos comparta algunas palabras de finales de reflexión o conclusión sobre el tema que abordó el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por el pase. No, terminar finalmente, pues este tema en realidad, como lo dije al inicio, es un tema bastante de interpretación y de discusión, ¿no? Es un tema que no solamente puede involucrar a un solo país, sino a toda Latinoamérica, en nuestro caso, ¿no? No olvidemos que en realidad, pues estos cambios, estos aportes que podemos dar de manera académica, de manera profesional, sirven para poder dejar como antecedente, ¿no? Mm, los problemas que hayamos podido tener o las soluciones que podamos dejar, ¿no? En realidad, lo que queremos al poner pues, en una mesa en discusión cuestiones como estas van a servir para poder impulsar eso, ¿no? Que es lo que lo que finalmente se quiere buscar, ¿no? Que sería un desarrollo sostenible, pero de mejoras de ciertas sociedades como las nuestras, ¿no? Por una parte eso. Y por otra, agradecer la atención, las preguntas y la participación de cada uno de ustedes y sobre todo haber podido compartir un poco una conversación bastante amplia, lo voy a decir así, porque veo gente de muchos de nuestros países hermanos, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo esto.